Ya, entonces creo que ya vamos comenzando y creo que ya se han conectado Juan Manuel y Milagritos, que son nuestros invitados hoy día. Así que les comento un poco de la dinámica de la sesión de ahora, ¿no? Tanto a nuestros invitados como a todos los que están presentes, y de ahí les doy el paso para que podamos iniciar la conversación. Bueno, lo que ya he hablado con todos ustedes, estamos en el curso de Reales, ¿no? El curso que trata el tema de Derecho de Propiedad en la Facultad de Derecho en la Católica. Y este ciclo hemos tenido la bonita oportunidad de hacer una colaboración con ProLima, ¿no? A través del Grupo de Investigación Patrimonio Arquitectónico PUC, del cual además es miembro también Juan Manuel, que nos acompaña hoy día. Y la idea en este trabajo ha sido, y es lo que están trabajando los alumnos durante el ciclo, es tratar de simular una suerte de asesoría de los alumnos, tomando a ProLima como nuestro cliente, ¿no? Esa es un poco la idea de esta dinámica, ¿no? Y para esto los alumnos en grupos han estado desde ya hace algunas semanas trabajando el estudio, ¿no? El estudio legal, el estudio de títulos, ¿no? De 10 inmuebles que se ubican en el centro de Lima, cuya información nos tuvo la amabilidad de proporcionarnos Milagritos y su equipo, ¿no? Y que, digamos, va a ser un estudio que los chicos van a hacer en base a los insumos y a los temas que se han estado trabajando en el ciclo, ¿no? Relacionados a determinar quién es el propietario, en qué términos, qué tipo de situaciones complicadas puede haber en el inmueble, qué cargas y gravámenes existen sobre los inmuebles, ¿no? Un estudio de títulos, como normalmente se llama, con el objetivo de que eso pueda contribuir de algún modo al trabajo que hace ProLima la recuperación y la puesta en valor del centro de Lima, pero también por otra parte para que los chicos puedan tener un caso real con el cual poner en práctica los temas que se ven en el curso, ¿no? Entonces, eso es lo que vienen trabajando durante el ciclo. Y la idea de esta conversación sería, digamos, que tengan esta oportunidad para tener este contacto con los que son, digamos, entre comillas, sus clientes en este ciclo, que es la institución de ProLima, y por eso tenemos hoy día la posibilidad de conversar con Juan Manuel y con Milagritos, ¿no? Lo que quisiera, digamos, darles desde el comienzo es esta conversación no es para un tema digamos, no van a ser temas evaluados o algo parecido, sino es más bien con el objetivo de conocer un poco cuál es la experiencia y cuáles son las preocupaciones y los proyectos que se tienen al interior de ProLima, ¿no? Tanto en la parte de proyectos como seguramente también en la parte legal, ¿no? Para que nosotros, los alumnos, podamos entender un poco más de esa problemática, entender mejor cuáles son los temas que se hacen dentro de ProLima, y se pueda hacer un estudio de títulos y un trabajo que sirva y de algún modo aporte de lo que está trabajando la institución, ¿no? Entonces, con ese objetivo, la idea sería escuchar quizás una primera parte de las experiencias tanto de Milagritos como de Juan Manuel, sobre su propia experiencia en ProLima, lo que cada uno de ellos hace, cuál es incluso su experiencia previa, ¿no? Y cuáles son los proyectos en los que vienen trabajando, los que van a trabajar en lo que viene, especialmente considerando lo que entiendo que también uno de los temas debe ser el hecho de que al próximo año es el bicentenario de nuestro país, entonces en algunas cosas seguro que ProLima va a también contribuir con lo que se está preparando para el próximo año. Y luego, después de eso, abrirlo a una rueda de preguntas o de discusión con los chicos, ya sea para que toquen los casos que ellos están desarrollando, o también para preguntas en general, ¿no? Porque, digamos, durante el ciclo hemos estado hablando un poco de la problemática de lo que significa la recuperación del centro de Lima. Entonces, esa es más o menos la idea, y tenemos hasta las 8 de la noche, podemos terminar antes si es que es dependiendo de cómo vaya la conversación, así que más o menos esa sería la idea. Así que ya sea Juan Manuel o Milagritos, no sé, alguno de ustedes que quiera comenzar, y de nuevo gracias por conectarse y por darnos un poco de tiempo para esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación. Nos parece a nosotros en ProLima muy importante y de vital importancia el aspecto legal.
una de las acciones más importantes cada vez que me ha tocado asumir una responsabilidad, ¿no? Como fue recientemente asumir la dirección de proyectos en ProLima, es la necesidad del apoyo legal, ¿no? Ya que es la base de todo y el Centro Histórico de Lima, en términos legales, es un espacio muy particular. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes una brevísima presentación, la voy a pasar bastante rápido, lo prometo, en general sobre, digamos, las acciones que está realizando ProLima en el marco de la implementación de nuestro plan maestro del centro histórico, que es el documento que nos guía, y el reglamento único de administración, que es una ordenanza que, digamos, es como la constitución, por decirlo de alguna manera, del centro histórico, ¿no? Yo soy arquitecto, no soy abogado, ¿no? Entonces un poco voy a exponer esa perspectiva y me acompaña aquí también Milagritos, ¿no? Que va a de repente hacer comentarios ya profundizando en algunos aspectos legales específicos, ¿no? Entonces, a ver. Mm, Ya, a ver, bueno, ProLima es un organismo de la Municipalidad de Lima que lo que se encarga de hacer es administrar el centro histórico de Lima, ¿no? En un sentido bastante genérico. El centro histórico de Lima es un ámbito territorial bastante extenso en realidad. Estamos hablando de 1.033 hectáreas y alrededor de 170.000 habitantes, que desde 1991 está inscrito en la lista de sitios Patrimonio Mundial. Entonces el centro histórico de Lima, estamos hablando de un ámbito territorial más grande que muchas otras, que muchas ciudades en el Perú incluso, ¿no? El centro histórico de Lima, en su carácter, digamos, de patrimonio, tiene 678 inmuebles declarados monumento, 1.292 inmuebles de valor monumental, 25 inmuebles de valor monumental moderno y 64 ambientes urbanos monumentales. Y aquí viene justamente el primer tema, el primer comentario un poco legal, en el sentido que cuando estamos hablando de inmuebles declarados monumentos, son los inmuebles que el Ministerio de Cultura, bajo su potestad, declara como monumento e incluso puede o inscribe la carga registral, digamos, en la partida de ese inmueble, ¿no? Sin embargo, en lo que respecta a los inmuebles de valor monumental, los dividimos en dos grupitos, ¿no? Un grupo muy pequeñito son los inmuebles de valor monumental declarados por el Ministerio de Cultura, ¿no? Y otro grupo son inmuebles que tienen identificación de ser patrimonio por parte del gobierno local, ¿no? Entonces, de repente ahí sobre ese aspecto, Milagrito, si pudieras hacer algún breve comentario. Un momentito, por favor, Santiago. Sí, Juan Manuel, discúlpame, estaba en una llamada. Bueno, acá básicamente el hecho de que sea monumento es que está reconocido por la ley por el Ministerio de Cultura y toda la protección recae sobre ellos. Tenemos los valores monumentales y los identificados, que son aquellos que los reconoce la municipalidad y les otorga protección. Sin embargo, cuando ustedes en una partida registral como las que han estado analizando pueden haber visto de que han habido unos asientos de carga que dice monumento, ¿no? Patrimonio nacional. Patrimonio nacional. Ese de ahí está protegido por lo que es el Ministerio de Cultura. Es
si bien es cierto, sí tiene un propietario, pero cada vez que se quiere hacer alguna modificación sobre este predio, eh, se tiene que pedir primero la evaluación al ministerio y después ya correr el trámite normal y natural dentro de las municipalidades. No sé si es que en las partidas que les hemos logrado pasar, ¿alguno de ustedes ha visto la carga de monumento? ¿Algún grupo ha visto eso? Sí, no, no sé si alguno de ustedes, pero sí, casi con seguridad sé que en algunos de los casos hay algún asiento que tiene la carga inscrita de declaración de patrimonio. Claro, la Entonces, declaración de patrimonio es justamente eso, ¿no? Le da una protección a ese inmueble de tal manera de que como su nombre propio lo dice, es una carga que le va a crear una protección sobre él, lo cual va a impedir de que sea pasible o susceptible de determinados actos jurídicos o de determinadas modificaciones o construcciones que se puedan realizar sobre él. Así es. Continúa, Juan Manuel, disculpa. Juan Manuel, no sé si estás estás hablando y estás con el micro apagado. Creo que sí. Sí, Perdón. sí, A ver, ¿ahora se me escucha bien? sí, sí, Ya, adelante. perfecto. A ver, como comentaba, muchas gracias, Milagritos. En efecto, los inmuebles que son, digamos, monumentos, tienen una carga bastante mayor. Los inmuebles de valor monumental en su mayoría son inmuebles identificados por la Municipalidad de Lima, ¿no? Esta identificación desde un punto de vista legal, la única protección que brinda al final es un poco en base a la potestad municipal, que es el tema de parámetros edificatorios, ¿no? Ya que el parámetro edificatorio consigna el hecho de que no se puede dar la demolición total de dichos inmuebles. Entonces, esta protección en cierta forma se ha dado y es importante por un hecho concreto que es que las declaraciones de patrimonio que se han dado aquí en el Perú durante toda la historia han sido, en cierta forma, poco técnicas, no han sido han sido en algunos casos políticas, han sido en algunos casos en atención a, digamos, sucesos históricos, más no ha habido, recién se han generado en estos últimos años criterios técnicos para la declaratoria y sustento técnico para la declaratoria. Entonces tenemos muchos inmuebles en el centro histórico de Lima y así sucede en todo el Perú en realidad que no tienen protección alguna más que la que le estamos otorgando nosotros como valor monumental. Y estamos hablando en algunos casos de inmuebles que tienen muchísimo valor, pero que no tienen no tendrían ningún reconocimiento legal, ¿no? Bueno, luego todas las acciones que trabajamos en el Centro Histórico de Lima están enmarcadas en un proceso de planificación, que es el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, ¿no? Que, bueno, es un documento que fue elaborado en coordinación con distintas entidades y con opinión favorable de Cultura, que dicho sea de paso, este es otro tema legal importante que me gustaría mencionar y es el hecho de que todo, absolutamente todo lo que ocurra en un centro histórico o en una zona monumental tiene que ver con el Ministerio de Cultura, ¿no? Incluso en debates que hemos tenido nosotros como municipalidad con el ministerio debido a competencias, ¿no? La ley es bastante vaga en ese sentido, entonces ellos tienden porque en cierta forma tienden ellos a considerar que sí les competen muchas cosas. Por dar un ejemplo, cuando estábamos elaborando el plan maestro y el reglamento de administración,
surgió un tema de las autorizaciones de uso en el espacio público. Por ejemplo, si yo quiero poner un estrado en medio de la calle o si yo quiero poner unas mesas en la calle, ¿no? Es algo que la municipalidad autoriza porque es la que se encarga de administrar el territorio. Sin embargo, el Ministerio de Cultura insistía y en cierta forma, si bien nosotros obviamente lo batallamos y logramos ponderar un poco ahí, el Ministerio de Cultura consideraba que ellos tenían que aprobar eso, ¿no? Y en cierta forma la vaguedad en la que está escrita la ley les otorga muchas veces ese tipo de facultad y realmente amplios poderes que muchas veces chocan con las potestades tradicionales de los gobiernos locales, ¿no? Ese es un tema permanente en las zonas monumentales. Bueno, es un documento que fue sometido a consulta ciudadana, ¿no? Fue un proceso de participación en realidad bastante más largo que el que se señala aquí, porque en realidad fue básicamente hasta casi noviembre, desde febrero hasta noviembre. Y bueno, se aprobó el plan maestro mediante ordenanza 2194 y el reglamento de administración mediante ordenanza 2195, ¿no? Bueno, la aproximación un poco a la que nos basamos para hacer este documento en sugerencia con la UNESCO es una aproximación, yo lo he llamado una aproximación basada en valores, ¿no? Que es un poquito entrando a teoría del patrimonio, que en resumen es no apreciar tanto lo que es el edificio individualmente o el conjunto de edificios individualmente, sino las cosas que lo hacen valioso, que lo hacen importante y que hacen de que el Estado reconozca la importancia de protegerlo, ¿no? Que es, digamos, un poquito la teoría vigente en el manejo y gestión del patrimonio, ¿no? Y mucho tiene que ver con que básicamente en el tema del patrimonio es por qué conservamos, ¿no? Y básicamente un poco la guía que tenemos en base a UNESCO, en base a la teoría también, es que la conservación del patrimonio es una decisión de la sociedad de preservar algo porque lo considera importante, ¿no? Que puede parecer algo como que obvio, pero en realidad ese es un hecho que muchas veces pasa desatendido. Entonces, esa decisión voluntaria de una sociedad se basa en valoraciones por parte de varios sectores de la sociedad que en realidad no necesariamente están todas alineadas, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el dueño de un almacén en Barrios Altos, yo estoy valorando ahí únicamente el valor del terreno sobre el que está construido mi edificio, pero lo estoy valorando. Y si yo soy, en cambio, un arquitecto, voy a valorar lo lindo que es el edificio y que lo quiero preservar, ¿no? Entonces, básicamente el diagnóstico del centro histórico identificó 4 grandes problemáticas. La primera era la destrucción constante del paisaje urbano, no solo en términos de imagen, sino también en términos de los usos, ¿no? Una situación de vivienda precaria, con falta de incentivos al momento de inversión, y finalmente un rol indefinido a nivel metropolitano, ¿no? Que el rol del centro histórico no estaba claro, ya que existe la promoción y existía la promoción de actividades que no son compatibles con el centro histórico como centro histórico, si es que queremos que siga siendo centro histórico. Entonces, básicamente, cada uno de estos problemas tuvo una respuesta en 3 ejes estratégicos y el último problema, perdón, antes de haber pasado la diapo, es que había una administración territorial que era fragmentada, es decir, no estaba muy claro qué gerencia hacía qué. Las normativas eran desactualizadas. El reglamento de administración del centro histórico era un reglamento del año 1994 que había tenido varios parches. Todos estos parches hacían la norma de difícil aplicación porque
si yo en la ordenanza 062, que era el reglamento anterior, leía una cosa, de pronto ese artículo había ya sido modificado por otra ordenanza, que a su vez había sido modificado por otra ordenanza. Entonces había una superposición de normas y un tejido de normas bastante complejo, ¿no? Que hacía bastante difícil aplicar las directivas que además habían sido dadas muchas veces sin criterios claros, ¿no? Y que muchas veces no habían cumplido con los requisitos previos, como por ejemplo la opinión previa del Ministerio de Cultura para poder implementar, para poder dar esa norma. Entonces el primer eje del plan, ¿no?, se basó en el tema de la mejora en los parámetros edificatorios, ¿no? Los parámetros edificatorios antes eran unos parámetros rígidos que estaban basados en que en una zona tenías solo 9 metros de altura máxima de construcción, y en otra zona tenías 11 metros, y en otra zona tenías 22 metros, ¿no? El cambio que hizo el plan es básicamente generar que las alturas estén de acuerdo a la volumetría de la cuadra, que lo cual implicó un estudio volumétrico naturalmente de la cuadra, y eso en la mayoría de casos implicó un aumento de edificabilidad sin necesidad que esta edificabilidad impacte negativamente en el patrimonio, ¿no? Y el otro tema fue el tema de estándares de calidad en los parámetros, ¿no? Que básicamente tienen que ver un poco con un mayor control. Por ejemplo, había un tema muy peculiar en el centro histórico, que era un tema con los hostales, ¿no? Que como estaba permitido el uso de hostal, se tenían que dar porque las licencias se tienen que dar, o sea, uno no puede simplemente impedir dar una licencia. Y se daban a locales que en realidad su verdadera función era la prostitución clandestina, ¿no? Y ocurría esto mucho, igual con bares y cantinas. Entonces, lo que precisa el reglamento son estándares de calidad y niveles operacionales justamente para restringir, no tanto es para generar, digamos, comercios más costosos, sino en realidad el objetivo únicamente está en eliminar los potenciales abusos que se daban a estos tipos de licencia, ¿no? También, bueno, el tema de ornato y de imagen, ¿no? El tema de letreros también en realidad se liberalizó. Antes era una sola medida de letreros, que eran letreros muy pequeños, y como eran letreros muy pequeños, todo el mundo buscaba cómo sacarle la vuelta a la norma. Entonces, digamos, ahora existe un abanico amplio de posibilidad para generar letreros, ¿no? Sin que impacten igual el patrimonio, ya que igual hay ciertos límites, que fue un trabajo también que se conversó con usuarios, entre otros, y se llegó, creo, a un buen punto. El aspecto también de arborización, que fue crucial para nosotros, ya que nosotros en este documento proponemos la arborización de numerosas vías en el centro histórico, que fue algo bien complejo, porque lo que sucedía es de que el Ministerio de Cultura tenía la posición de que como en el virreinato el centro histórico de Lima había sido todo seco, entre comillas, todo tenía que seguir siendo seco, ¿no? Entonces, básicamente el camino que encontramos fue que las vías que fueran posteriores al periodo virreinal, que en realidad eran un montón, ¿no?, pudieran arborizarse, y logramos, digamos, que se consideren arborizables las vías que se mencionan aquí. Y es más, ahorita estamos haciendo, ya el próximo año vamos a iniciar la siembra de árboles en numerosas vías. Aproximadamente estamos hablando de en torno a unos 4.000 árboles nuevos que vamos a sembrar en los primeros meses del próximo año. También, bueno, ver el tema del aforo del comercio informal, y regular un poco el comercio informal, ¿no? En este caso se planteó un nuevo modelo de gestión, que es que, digamos, actualmente lo que hay es de que los
los comerciantes autorizados en vía pública, ellos tienen su propio puesto, ¿no? Cada uno tiene su propio puesto, cada uno es dueño de su puesto y lo que hace es pagar como que por un derecho de uso del espacio público, ¿no? Lo que el modelo nuevo que se está implementando con esto es que la municipalidad es dueña de todos los puestos y estos se otorgan en concesión, ¿no? Por ejemplo, hay tantos puestos de lustrabotas en el centro histórico, ¿no? Y, digamos, estos se concesionan a un individuo, ¿no? Que hay criterios de selección que por un lado, digamos, van por el tema uno es el de, digamos, la evaluación cuando ya se le concesionó a una persona de que también mantuvo el puesto, entre otros, ¿no? Y el otro es el de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, tratar de otorgar este tipo de concesiones a población vulnerable, porque una de las cosas que sucede es de que existen muchas mafias en torno a el comercio autorizado en vía pública, ¿no? Existe gente que tiene el permiso, pero ellos no son quienes trabajan el puesto, sino que contratan gente para que lo haga, ¿no? Hay casos diversos, digamos, ¿no? Otro tema en el que hubo un cambio es de que se incluyó una protección a los bienes muebles, ¿no? La ley peruana en términos de patrimonio tiene un defecto muy, muy grande que es la desatención a los bienes muebles, ¿no? ¿Qué es un bien mueble? Es muchas cosas, porque por dar un ejemplo, si uno va a una iglesia, ¿no? Que es patrimonio, y lo que más va a llamar la atención siempre va a ser los retablos, ¿no? Los retablos que son bienes, en realidad es un bien mueble, es un bien que es un inmueble por destino, se le llama, es decir, es un bien mueble, es decir, que puede ser movible, pero que su origen, pero que está hecho para quedarse fijo ahí. Sin embargo, por dar un ejemplo, ¿no? Si yo, gobierno, decidiera expropiar, por dar un ejemplo, el convento de San Francisco, que ganas no faltan, yo entraría y hay un tema en el que no estaría o sea, expropio el inmueble, pero ¿y los bienes muebles que contienen las colecciones artísticas? ¿Qué pasa con ellas? Y ese es un caso extremo, ¿no? Pero en casos más simples, como por ejemplo, ¿no? Si yo, que es un caso que, por ejemplo, nosotros hemos tenido con el convento de Santa Rosa, ¿no? En el convento de Santa Rosa, ellos tienen un patrimonio mueble bastante importante, y tiene un patrimonio bastante importante, y ellos tenían, por ejemplo, una urna de plata bastante bonita, y bueno, ellos, como son los dueños, se les ocurrió y dijeron, ah, bueno, la mandamos a esta otra parroquia, pues, que está en Breña, y la urna que había estado ahí 300 años, se la llevaron y la mandaron a otro lado. ¿Cómo? O sea, técnicamente sí existen ciertas regulaciones que lo impiden, pero en realidad no son muchas, y la ley no es clara ni precisa. No establece las relaciones que existen entre un inmueble con sus bienes muebles. Y esto ha generado y genera muchos problemas, ¿no? Porque muchas, por ejemplo, de las intervenciones irregulares que se realizan en iglesias en Lima son sobre sus bienes muebles, ¿no? Entonces, básicamente lo que establece el reglamento es algunas regulaciones, naturalmente limitadas en el marco de su aplicación, dado que estamos hablando de una ordenanza municipal, no de una ley, ¿no? Y una coordinación mayor con el Ministerio de Cultura justamente para hacer un seguimiento a los problemas que pudieran generarse, un seguimiento digamos, más continuo de esta situación, ¿no? Mediante también una catalogación e inventariado, ¿no? Luego tenemos el tema del patrimonio arqueológico, el tema que es algo que
Nosotros estamos realizando un conjunto de proyectos de investigación arqueológica y el reglamento estableció la obligatoriedad de este tipo de proyectos de investigación cuando se vaya a hacer obras en espacio público, ¿no? También su promoción, difusión y creación de un centro de exposición del material arqueológico encontrado. Recientemente hemos tenido uno bastante importante, que es una exploración arqueológica en la plazoleta de San Francisco. Luego tenemos el tema de reducción de vulnerabilidades, que en realidad es bastante importante, que es la gestión de riesgo para la protección de la vida y el patrimonio. La protección de la vida y el patrimonio están íntimamente ligadas, ya que si uno protege el inmueble, está protegiendo también a las personas que lo habitan y que lo utilizan, ¿no? La protección de riesgos, el marco legal que existe aquí en el Perú en general, lo que tiende a hacer es, como decir, o sea, seguimos nosotros igual priorizando la conservación de la vida humana, ¿no? Eso es lo obvio, pero también nos importa, en un segundo lugar, conservar el edificio, ¿no? La mayoría de normas, planes y leyes que existen sobre prevención de riesgos, por lo general, solo no ponen nada de atención en la necesidad de preservar el edificio y su patrimonio, ¿no? Por ejemplo, ahora nosotros hemos establecido diversas normativas que permiten preservar el patrimonio y también tomar acciones de emergencia, ¿no? Un caso de ellos, por ejemplo, es cuando hubo uno de los últimos incendios, que fue el de Semana Santa de 2019, que fue antes de la aprobación de este reglamento, pero fue aplicando los conceptos que justamente tenemos en ese reglamento, fue justamente tomar ya una vez, durante la emergencia y después de la emergencia, acciones concretas, ¿no? Acciones como, por ejemplo, el apuntalamiento de espacios o de elementos patrimoniales que estén en riesgo pero que se hayan conservado, ¿no? Su registro, ¿no? Por ejemplo, es una portada del siglo XVIII y como comentario, ¿no? Este predio, por ejemplo, no era monumento, solo estaba protegido por la Municipalidad de Lima como valor monumental y es una portada del siglo XVIII, ¿no? En un inmueble que tenía una gran historia, ¿no? Luego del incendio, también durante el incendio, por ejemplo, se realizó el incendio era vecino de una iglesia. Entonces, una de las acciones más importantes y de la que más orgullosos nos sentimos es que durante el incendio, cuando ya obviamente se había despejado a toda la población, se hizo el rescate de los bienes culturales muebles al interior de esta iglesia. Es decir, se retiraron de la iglesia, se llevaron a un lugar seguro y luego, cuando ya se apagó el incendio, recién se retornaron. Esto es importante porque, curiosamente, ya incluso habiéndolo sacado en esa misma noche del incendio, ya algunos tenían daños, porque ¿qué sucede? Que si así no se incendiara la iglesia, el calor al interior de la iglesia va dañando esos bienes muebles, algunos de los cuales pueden ser muy valiosos, ¿no? Entonces, nosotros realizamos el rescate, por ejemplo, de esos bienes y ahora, gracias al reglamento y al plan, existen protocolos de acción para el rescate de bienes muebles cuando ocurra un incendio, ¿no? O algún terremoto. Digamos, como segundo eje está el tema de la mejora de las condiciones, sobre todo la mejora de la habitabilidad, la mejora de las condiciones de habitable. ¿No? Hay programas diversos, ¿no? Uno de ellos es el tema de la movilidad urbana, poner en primer lugar al peatón mediante el proceso de peatonalización y una regulación de las actividades de carga y descarga en el centro histórico, que es una actividad que aún ahora la regulación sigue siendo un poco, o sea, ya no tanto por la norma, sino debido a la pandemia, digamos, la fiscalización se ha relajado un poco en lo que es carga y descarga, pero eso es un problema muy grande en el centro histórico. Luego está, bueno, el tema de seguridad, ¿no? Que hay bastantes, estamos trabajando en la implementación de un juzgado de flagrancia en Barrios Altos, ¿no? Estamos también trabajando en
en diversas acciones para prevenir la comisión de delitos, que es un gran problema en varios sectores del centro histórico. Luego está el tema de recuperación habitacional, que el objetivo es emprender acciones de rehabilitación urbana, ¿no? En este punto es crucial el hecho de, y justamente en la realización de este tipo de proyectos y programas es crucial dos temas concretos. El primero es, naturalmente, el tema del estudio de partidas, ya que si yo decido intervenir en un predio, la primera acción que yo tengo que realizar en el caso del centro histórico, donde las propiedades no están claras, en muchos casos, es realizar un estudio de partida para determinar quién o quiénes son los propietarios, porque muchas veces eh, puede llegar a haber cientos de propietarios, porque también sucede que hay muchas sucesiones, ¿no? Sucesión de la sucesión de la sucesión de la sucesión. Entonces esto genera una gran complejidad al momento de intervenir en el centro histórico, y esta gran complejidad se ve un poco reforzada por el hecho que durante muchos años no se ha realizado esta labor de estudio de partidas que ahora nosotros hemos emprendido, ¿no? Y en paralelo viene otro tema, que es el tema de la ley 29415, que es la ley de renovación urbana, que nosotros nos hemos propuesto a realizarle modificaciones porque es una ley bastante mal hecha. Tan mal hecha que a día de hoy no se ha aplicado nunca. No se ha aplicado nunca. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es hacer modificaciones a la ley mediante creo que ahora estábamos trabajando en una ley complementaria para centros históricos. Milagritos, de repente ahí también sobre el tema de la 29415 nos puedes dar algún alcance. Bueno, a ver, la 29415 es una norma muy antigua, en realidad, una norma muy antigua que no ha tenido mayor eficacia. ¿En qué consiste esta norma? Porque aún la norma está viva, es en que los predios tuburizados puedan ser renovados por aquellos que ejercen la posesión en él. Para ponerlo en cristiano, es que aquellos que están poseyendo el inmueble puedan formar su asociación, y de acuerdo a esa asociación les entrega hacen su prescripción adquisitiva. Por medio de la prescripción adquisitiva les otorgan el bien, y ellos después, la asociación, reparte el bien. Ustedes, que ya han seguido su completo, su curso, deben de saber que esto es un imposible jurídico, puesto que la asociación, regulada por el Código Civil en un solo artículo, no tiene esa potestad. Primero, porque la asociación es sin fin de lucro, y si tú le otorgas un bien a una asociación para que esto lo reparta a sus asociados, ya perdió su sin fin de lucro, porque eso no puede ser un traslativo sin que exista una contraprestación. Entonces, esta norma nació dentro de un círculo vicioso, y un círculo vicioso que no fue analizado, y se pretendió en algunos casos aplicarlo en el centro histórico de Lima. No sé, de repente ustedes conocen el inmueble denominado El Buque. Con El Buque sucedió algo que para mí me resulta cómico, ¿no? Porque este inmueble ya estaba completamente deteriorado, por dentro la fábrica estaba completamente derruida, y quedaban unas que otras habitaciones o componentes dentro del primer nivel. Vinieron 5 personas que ni siquiera habitaban ahí y dijeron, bueno, formemos nuestra asociación, que se va a llamar Asociación de Propietarios y Futuros Propietarios del inmueble denominado El Buque. Fueron a la municipalidad y dijeron, asociación de propietarios, según la 29415 nos corresponde nuestro derecho de que nos declaren a nosotros cómo vamos a hacer la prescripción adquisitiva, y de ahí nos declaran la propiedad. Y una vez que nos declaran la propiedad, procederemos a ocupar el bien. ¿Ok? Según la municipalidad, no, si son la asociación de propietarios, porque como ya les ha comentado Juan Manuel, en el centro histórico de Lima, las
el saneamiento legal y físico de los inmuebles está muy venido a menos. Entonces, bueno, son los propietarios, hagan su prescripción y vean y les abrieron la puerta. Van donde el notario, señor notario, por favor, haga la prescripción adquisitiva. Evalúa, ustedes son asociación, ustedes no pueden pedir prescripción adquisitiva. Pero mi ley 29415 dice que sí, pero hay una norma superior que dice que no. Regresan a la municipalidad. Nosotros somos los propietarios. Okay. Entonces, es una norma que nació con fines que eran completamente, que no se iban a poder cumplir, que una norma que no se puede materializar. Y a raíz del análisis exhaustivo que se hizo, es que también nos pudimos dar cuenta de que esta norma hablaba solamente de predios tuburizados. ¿Cuáles son los predios tuburizados? Los predios tuburizados son aquellos que tienen muchas personas, muchas personas, muchas personas, y dentro de su realidad física del inmueble es que no pueden abastecer los mínimos servicios como para poder vivir. Es decir, una quinta con más de 100 personas y un solo baño. Entonces, ¿qué es lo que sucede esto? Esto se denomina un predio tuburizado. Se supone que la norma decía que en estos predios tuburizados donde la gente vive prácticamente uno sobre otro, podría aplicarse esa norma y poder hacer un proyecto de renovación urbana donde podían construir un edificio o unos condominios, depende de cada persona. Pero no contaron con un tema que también es un cáncer dentro del centro histórico de Lima, que es la inhabitabilidad de los predios. ¿Cuál es esta condición de inhabitabilidad? Es que las estructuras de los inmuebles están cayendo. Entonces, la falencia de la norma hacía de que sí, ya mi predio está tuburizado, okay, por la cantidad de gente y porque no tienen los servicios básicos para vivir. Pero habían predios que estaban completamente inhabitables, donde ya no se podía vivir. Entonces ellos, no, tú eres inhabitable, tú no entras dentro de la norma, tú solamente es para tuburizados. Okay. Tienes una norma que tiene una falencia y no está recogiendo la realidad de lo que es un centro histórico. A raíz de ello, viendo la problemática, y todo esto es trabajando dentro de lo que es el centro histórico, se puede ver y se registra de que esta norma no nos ayudaba. Gracias a ello, las gerencias se han unido y están sacando una norma complementaria de esta 29415 que regule las falencias anteriores y pueda tener un capítulo especial con todo esto que es el día a día en el centro histórico de Lima. Predios tuburizados, bueno, no, en realidad es para los centros históricos en general, porque es una ley. Predios tuburizados, con condición inhabitable, a efectos de que se pueda dar la renovación urbana dentro de ellos. Para hacer mayor el mal, tenemos una norma, que es la Ley de Competitividad del Estado, que nos ata de pies y manos al momento que nosotros queremos hacer trabajos de renovación urbana. ¿Por qué? Porque el Estado dice, el Estado no puede competir contra los privados. Entonces, cuando dice, ya, el Estado quiere hacer un proyecto de renovación urbana, la municipalidad quiere hacer un proyecto de renovación urbana, ya, ok, pero ¿qué vas a competir contra el privado? No, porque vas a afectar la inversión privada. Entonces tú no puedes. No, pero es que yo como Estado le voy a dar mayores beneficios. Por eso, justamente por eso, porque tú como Estado tienes la mayor facilidad de que la gente vaya hacia ti y tú darle el beneficio a que si van y apuestan por un privado. Entonces, ahí es donde el aparato estatal no puede hacer ni competir contra las actividades privadas. Por eso es que se generan los bonos dentro del Ministerio de Vivienda, los bonos que son generadores, que te ayudan, sí, pero que no entran a competir. Todo ese marco ha sido analizado a través de la falencia de la 29415 y acogiéndola y haciendo un trabajo intergerencial, lo que se está haciendo es crear
un capítulo especial para todo lo que es centros históricos, porque sí fue muy triste en una reunión que tuvimos con los centros históricos del Perú y preguntamos, señores, ¿cuántos inmuebles tienen declarados inhabitables? Silencio total. Señores, ¿cuántos ustedes han utilizado la 29415? Ni siquiera sabían que existía la norma. Entonces, es una norma que, se ha creado, se ha quedado congelada en la estantería de alguien y no ha ido más allá y no ha recogido el día a día y la vivencia que tenemos. Ustedes, como estudiantes y les recomiendo que estudien esta norma. Es muy interesante y sobre todo porque van a poder ver de que a veces sí se crean normas que simplemente están para llenar un gabinete y no tienen una eficacia a través de lo que se puede desarrollar. Y hay normas que sí, desde que se trabajan son eficaces y sin embargo se quedan en un gabinete. Gracias, Juan Manuel, continúa. Sí, en realidad es uno de los asuntos, de los puntos más importantes en un centro histórico. Y que en realidad, bueno, sí, en realidad me atrevo a decir de que trasluce uno de los grandes problemas que tiene el urbanismo peruano, ¿no? Que es que el Estado peruano está atado de invertir en vivienda y entonces no existe vivienda pública, más que vivienda pública, vivienda social per se, ¿no? Porque se lo ve como algo tabú. Sin embargo, existen países nada socialistas ni comunistas que lo hacen, como Chile, ¿no? Que quizás es uno de los casos más interesantes, ¿no? Es un modelo, pero que es un modelo, por desgracia, muy difícil, casi imposible de aplicar aquí, ya que en efecto, digamos, todo nuestro marco legal está orientado a lo que llaman esto de la no subsidiariedad del Estado, ¿no? Que es decir, que el Estado no puede competir con el privado. Bueno, luego viene el eje estratégico 3, ¿no? Que es la promoción del centro histórico, ¿no? Que es principalmente una articulación entre actores públicos y privados, ¿no? Para la promoción de la preservación de los comercios tradicionales. El reglamento incluye una protección a comercios tradicionales. Justamente el plan, mejor dicho, los identifica y busca protegerlos para evitar de que se pierdan este tipo de comercios pequeños, locales y tradicionales. La promoción del turismo, ¿no? Que es el establecimiento de una marca ciudad, algo en lo que estamos trabajando ahorita también y esperamos ya pronto inaugurar, lanzar nuestra marca e inaugurar nuestra primera tienda CHL en el Centro Histórico de Lima. La articulación entre distintos actores que se realiza junto con la Gerencia de Turismo. Pronto, ya el día de mañana, iniciamos la instalación de mobiliario turístico, carteleras y luego tótems el próximo año también la instalación, y se ha articulado con operadores turísticos locales la creación de rutas e itinerarios en base a estos nuevos elementos que se van a insertar en la trama, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? El cambio en el centro histórico nosotros creemos que es posible, es difícil, es realmente difícil trabajar en el centro histórico, es realmente muy difícil, pero es bonito también. Creo que algo que une a todas las personas que trabajan en ProLima y que a veces aún así ya no estén, es ese amor por el centro histórico, ¿no? Por ejemplo, bueno, cosas como la muralla son cosas que para nosotros sería importante replicar. Sin embargo, por ejemplo, tenemos un montón de barreras ahora para poder hacer algo como la muralla, justamente por este tema de que nosotros, que de por sí incluso lo de la muralla lo han considerado como algo que no debió hacerse desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, porque dicen de que atenta contra
contra la inversión privada. Entonces, bueno, ya para redondear, ¿no? Algunos proyectos, ¿no? O sea, la que es, por ejemplo, que estamos haciendo 194 recuperaciones parciales de inmuebles, ¿no? Que es uno de los proyectos más complejos que estamos teniendo ahora, porque justamente ha implicado muchos temas de propiedad, ¿no? Justamente gran parte de la investigación registral se ha dado en el marco de buscar el propietario de cada uno de estos inmuebles y conseguir su autorización para poder intervenir, ¿no? Justificar la intervención también fue otro tema, porque técnicamente el Estado no puede beneficiar a un privado, entonces, digamos, se está acogiendo como un mantenimiento de fachadas, pero en realidad se está yendo un poquito más allá justamente para poder estabilizar la primera crujía del inmueble y recuperar y hacer realmente una recuperación parcial del inmueble, ¿no? Ya estamos bastante avanzados con ello, ¿no? Esto de acá, ya. Bueno, luego está el tema de peatonalización, ¿no? Que puede parecer también bastante simple, pero hay un tema bien curioso ahí que justamente es un tema reciente y es el tema que nosotros hemos trabajado con la empresa Enel. ¿Qué sucede? Que en el centro histórico ahorita, o sea, no es solamente la peatonalización, sino es también la mejora general de vías. Estamos rediseñando 41 cuadras del centro histórico y principios de accesibilidad. Y uno de los temas más importantes era la mejora de la iluminación, porque la mejora de la iluminación es uno de los puntos críticos del centro histórico y que además, curiosamente, va más allá de la mera iluminación, sino que el reglamento determinó, por ejemplo, en base a los anchos de vías, ¿no? Que en vías de 11 metros tenía que ir adosadas, o sea, las farolas tenían que ir adosadas en brazos para justamente no interrumpir la transitabilidad y el libre tránsito de las personas, ¿no? Entonces, parte de eso lo que implicó ha sido conseguir también las autorizaciones de todas las personas, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ha implicado también una coordinación con la concesionaria eléctrica, que es algo que curiosamente no se había hecho hasta ahora. ¿Qué ocurre en muchos casos, en muchos centros históricos del Perú? O en muchas zonas en Lima, incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando todo alcalde inaugura su obra, sale ahí con sus lindos postes LED y al costado está la pastoral de cemento con su iluminación regular, ¿no? ¿Por qué? Porque uno es, entre comillas, la iluminación pública y el otro es la iluminación ornamental y una está divorciada de la otra. Entonces también si al siguiente alcalde se pierde el registro y no paga la iluminación, la iluminación ornamental que tiene, esa iluminación termina, como tenemos muchos en el centro histórico, dicho sea de pasos, termina siendo como que un poste que no alumbra, que solo interrumpe la vía, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos realizado para este proyecto, y es algo que realmente nos costó muchísimo trabajo y estamos muy orgullosos de haberlo logrado con la concesionaria, porque como Milagritos fue testigo en las primeras reuniones, la concesionaria decía que esto no era posible, ha sido generar la uniformización de toda la iluminación en el centro histórico de Lima, que ahora va a ser iluminación pública con el mobiliario que la municipalidad ha determinado, ¿no? Eso ha implicado un trabajo muy largo con la concesionaria también, con la concesionaria eléctrica, y yo creo que incluso más, esto va a generar un cambio más grande que la pavimentación, porque uno, la calidad de la iluminación va a mejorar tremendamente. Esto se ha trabajado con los técnicos en iluminación de la concesionaria que realmente se han enfocado en garantizar una iluminación buena y uniforme en todo el centro. Y también va a generar, no se imaginan retirar cuántos estorbos de la vía pública. Es increíble la cantidad de postes y sobrepostes y pastorales que teníamos, ¿no? Y es algo de lo que estamos realmente muy, muy felices y muy orgullosos. Se acaba de concretar. Se acaba de concretar justo hace poquito.
ya se firmó el convenio por parte de la MUNI y ahora, bueno, ya estamos avanzando, ¿no? Y bueno, igual la intervención desde en plazuelas que vamos a realizar, ¿no? Y finalmente, bueno, la intervención en la plazuela de San Francisco, que ahorita es justamente también un tema un poquito picante que estamos teniendo, que es el hecho que nosotros, en el marco de esta recuperación de la plazuela, más allá, bueno, del tema del muro pretil, que lo voy a dejar un poquito de lado en esta exposición, que es el muro que ven acá, implica un tema que es recuperar la fachada del conjunto de San Francisco. Es decir, por dar un ejemplo, o sea, ahorita esa fachada originalmente tenía pintura, todo tenía pintura mural que aún se conserva, ¿no? Todo el exterior estaba pintado simulando ladrillos. eh, y además, bueno, tiene problemas de conservación, sobre todo la portada de piedra por la presencia de las heces de las aves, ¿no? Sin embargo, bueno, ahorita estamos en diálogos con los franciscanos porque, bueno, ellos no quieren que nosotros intervengamos su fachada. A pesar de que nosotros, bueno, lo vamos a hacer a cero costo para ellos, no quieren, entonces estamos en este proceso de negociación. Y en cierta forma todo termina siendo muchas veces así en un centro histórico, es un proceso de negociación constante con diversos actores. Eh, pero lo más importante, y es algo que en ProLima tenemos muy presente siempre, es que nosotros somos, digamos, la ciudad, ¿no? O sea, nosotros somos la municipalidad, el gobierno de la ciudad, y nuestro fin es defender los intereses de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, con eso en mente, es, digamos, el principio que ha guiado nuestras acciones, ¿no? Esta gestión de ProLima es una gestión felizmente también que es despolitizada en el sentido que es una gestión que ya va trascendiendo más de una administración municipal y es la razón también por la cual ha logrado y ha podido hacer cambiar todo el marco normativo del centro histórico de Lima. Creo que esa es quizá una de las mayores herencias que estamos dejando, es eso, es haber reformulado completamente y modernizado totalmente el reglamento de administración del Centro Histórico de Lima en base a principios contemporáneos de conservación y en base también a principios contemporáneos de urbanismo, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte y quedo abierto a sus preguntas. Perdón por lo largo de la exposición, pero Bueno, muchas gracias. algo que les quería comentar a raíz de la exposición de Juan Manuel es la importancia del estudio de partidas para lo que fue la plazuela de San Francisco. Muchos de ustedes deben de haber ido a caminar por ahí alguna vez en su vida o deben de haber visto una toma fotográfica de la plazuela de San Francisco y pueden ver que ella tiene un muro. Dentro del muro supuestamente es el ingreso a la plazuela de la iglesia de San Francisco. Sin embargo, en la realidad y de acuerdo a la partida registral, esto no es así. La plazuela es la plazuela de San Francisco, sí, pero no es la plazuela de la iglesia de San Francisco. Entonces, lo que había causado todo esto y que en realidad fue un tema que construyeron un pequeño muro a efectos de controlar por seguridad pero ese muro permitió de que se entendiera de que la plazuela era parte de la iglesia. Al momento que se hacen los estudios para hacer el proyecto de la construcción del muro pretil, que mencionó Juan Manuel, se ve la partida y se dice, espérense un ratito, pero la iglesia no abarca la plazuela. Es un tema que, aunque ustedes no lo crean, la gente no se había dado cuenta hasta hace un año. ¿Y cómo resultó? Fue por un estudio de partidas. En realidad, el estudio de partidas es básico para aquellos que se quieran dedicar a inmueble, para aquellos que quieran hacer saneamiento legal, para aquellos que quieran trabajar en un banco viendo hipotecas, para aquellos que quieran trabajar en una constructora, es básico. Entonces,
su curso de Derecho Real que ahorita están llevando y que les aseguro que yo también lo llevé a la universidad y a veces es por los términos, a veces se nos hace un mundo, te lo por seguro que en la vida les va a servir y les va a servir mucho. Y en mi caso me ha servido al momento que empecé a trabajar para Prolima, porque esos brazos que están adosados o que van a estar adosados en las fachadas de los inmuebles es gracias a un estudio de partida donde averiguamos quién era el propietario de y hemos podido regularizar varias propiedades. Lo mismo sucede para los límites de la recuperación de los bienes públicos. La gente se empieza a adueñar de los retiros, van construyendo más allá, si es que pueden, construyen sobre la pista. Sin embargo, haciendo el estudio de partidas, hemos logrado hasta recuperar calles que estaban invadidas por casas, que la gente ya simplemente dijo, ya, acá hay un pedazo de terreno, voy y pongo mi casa. Y sin embargo, haciendo el estudio de partidas, oye, no, esta es vía pública, los tenemos que sacar. Entonces, en realidad, estudiar una partida puede parecer fácil, ¿no? Uno dice, esto es fácil, pero todo el trasfondo que tiene, todo lo que va más allá, es lo que realmente puede repercutir y es sumamente importante para la carrera. Viendo los comentarios, vi el de Juana, sí, el bien integrante patrimonio cultural de la nación, quiere decir de que este es material, los bienes culturales pueden ser materiales o inmateriales. La inscripción que tiene en tu partida es porque es un bien material, es un bien inmueble. Entonces, es el reconocimiento a un bien integrante y es un monumento. Listo, José Carlos, muy amable, eso nomás quería complementar. Listo, gracias Milagritos y gracias Juan Manuel, realmente bien interesante y los felicito por el trabajo que vienen haciendo en realidad, me parece bien tremendo varias de las cosas que se han ido explicando en la exposición y una de las cosas que además les trato de mencionar a los chicos es que a veces después de terminar la carrera una de las opciones es quizás ver este tipo de temas desde el sector privado, en una empresa, en una constructora, como mencionaba Milagritos, pero yo creo que hay algo bien valioso y bien bonito en la posibilidad de todo lo que uno trabaja, hacerlo en el Estado, ¿no? Donde quizás uno lo que va a hacer no va a ser en beneficio de una persona en particular o una empresa en particular, sino en beneficio de la ciudad, en beneficio del centro histórico, ¿no? Y creo que la muestra de lo que ustedes han mostrado respecto al trabajo que están haciendo es un bonito ejemplo de eso, así que creo que eso también es bien valioso para que hayan escuchado los chicos. Ya les voy dando la posibilidad para que vayan levantando la mano para hacer preguntas. Solamente una que quisiera ahí mencionar en el medio es, digamos, en el curso, yo creo que si bien hay temas que seguro los verán los chicos más adelante, ¿no? Quizás cosas como la competencia o qué tiene que hacer el Ministerio de Cultura o qué tiene que hacer la municipalidad en cuestiones de cuál es la competencia de cada uno, o temas como la gestión de riesgos o los convenios con instituciones como las empresas eléctricas. Hay algunos que sí están bien dentro del curso, que son el estudiar qué es el volumen de un predio y en qué consiste en realidad un bien inmueble o su conjugación con los bienes muebles y cómo algunos bienes muebles son en realidad bienes accesorios del bien inmueble. Todo eso son cosas que hemos visto en el curso y que creo que tienen una aplicación directa en lo que han estado comentando. La única pregunta que quisiera insertar en el medio es, tenemos este set de 10 inmuebles que esperemos que no sean los únicos, pero es con los que hemos empezado a hacer esta colaboración, este trabajo que nos proporcionó Milagritos. Y yo lo que quería preguntarles es sobre estos inmuebles, ¿no? Entre los cuales incluso están algunos de los de las fotos, ¿no? Los que están a la espalda de la iglesia de San Francisco, el de la esquina del bar Cordano también, que apareció en una de las fotos. Estos inmuebles, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que está buscando Prolima hacer? Si son algunos en donde se va a hacer un proyecto que implique solamente un convenio con el propietario y una autorización para hacer algo, o en algunos de esos casos se va incluso a tratar de adquirir el inmueble, o si en estos solo se va a pedir autorización, por ejemplo, para los faroles. Quería tener esa pregunta como para tener una idea más o menos general de estos que creo que tienen cierta prioridad, qué es el tipo de intervenciones que se va a hacer, de modo que se tenga eso en la cabeza al momento de revisar sus partidas y su situación legal. A ver,
José Carlos, aunque no lo creas, donde está ubicado el Bar Cordano, el inmueble le pertenece al Ministerio de Cultura. Ajá. Aunque no lo creas, así como está, le pertenece al Ministerio de Cultura. Entonces, lo que se busca es de que en el caso del Ministerio de Cultura es traiga a recupere el bien inmueble, ¿no? Tenemos sí tenemos algunos inmuebles que sí se desearía mucho la adquisición de ellos, pero hay que tener en cuenta pues de que a veces la municipalidad no tiene los ingresos necesarios para adquirir todos los inmuebles que quisiera. Uno de ellos es el Yacoletti, otro de ellos es la Quinta Jeren y uno también el BUC, que son inmuebles que son conmemorativos, se puede decir que tienen un gran realce, debiendo tener en cuenta que la Quinta Jeren es el único parque que existe en Barrios Altos. Ujú. Es el último pulmón de Barrios Altos. Entonces se está dejando venir a menos y se está buscando la recuperación, sobre todo para el bicentenario, ¿no? La recuperación de los inmuebles es importante. Tenemos un inmueble que es el Yacoletti, que está en plena Plaza San Martín, completamente quemado, y en el cual todos van a pasar por ahí, todos los representantes cuando vayan al al Palacio de Gobierno van a pasar por ahí y no es bueno que demostremos esa apariencia, ¿no? Entonces, es una de las partes, es uno de los inmuebles fundamentales por el cual la municipalidad y otros entes del Ejecutivo a la fecha están apostando para recuperar. Así es. Ujú. Pero aparte de estos que sí habría como un interés para adquirirlos, de los que nos han pasado hay algunos que, claro, es el Bar Cordano, pero hay otros que, por ejemplo, se encuentran más hacia la zona de Monserrate, alguno que está cerca al Congreso. En esos, entonces, probablemente lo que vaya a hacer el problema es quizás hacer algún convenio con el propietario para poder intervenir con algún tipo de refacción o remodelación. Lo que se busca es la recuperación del inmueble. La recuperación del inmueble. Hay algunos inmuebles en los cuales, como explicó Juan Manuel, se hace la refacción de la fachada para cambiar el ambiente urbano monumental, ¿no? Es decir, yo te puedo poner linda una calle, pero si es que pasas por la calle y la pared se te cae encima porque nadie le da porque los propietarios no les interesa simplemente. Entonces, lo que se busca es eso. Lo que busca la Municipalidad Metropolitana de Lima es tener un ambiente urbano monumental integral, que no tan solo transites por una calle bonita e iluminada, sino que transites por una calle bonita, iluminada y segura. Ujú. Listo. Ahora sí, entonces le doy el pase a los chicos. Comenzamos con Alison. Sí, buenas noches, profesor, y buenas noches, Milagritos y Juan Manuel. Yo tengo una duda. Bueno, primero agradecerles por la presentación. En verdad me quedado muchos puntos claros que no tenía, pero yo quería hacerles un comentario y una pregunta también. En base a muchas críticas que se puede dar al plan, ¿no? O sea, muchas veces se habla de que este plan, a pesar de tener muy buenas propuestas de intervención, muchas veces no tiene mucha lógica social. O sea, con esto me refiero, por ejemplo, a que la recuperación de inmuebles, muchas veces, como se dice, ¿no? Tratan de refaccionar que todo se vea bonito, ¿no? Pero ¿cómo van a enfrentar el reto que es más difícil, son las personas, ¿no? Porque creo que más la crítica iba a que muchas veces las personas no necesitan algo bonito donde vivir, sino necesidades básicas. ¿Y cómo enfrentar ese reto por ejemplo, de repente reubicarlas por no poder recuperar el inmueble? O, por ejemplo, también otro tema era el hecho de la peatonalización, ¿no? De que muchas veces se busca ampliar el turismo, pero, por ejemplo, no se ve el hecho de que puede generar más congestión vehicular. La verdad no estoy muy informada de eso, por eso es que le pregunto, porque yo entendí que bueno, habían hecho una entrevista donde decían que estas vías se usan para evitar congestiones, ¿no? Entonces, ¿cómo van a enfrentar el reto de que a veces la población pueda sentir cierto rechazo, obviamente por planes que no entienden, ¿no? Porque muchas veces las personas no se informan bien, entonces piensan que están atacando su propiedad o no, o que es una forma solamente de hacer más bonito Lima, ¿no? Entonces quisiera saber cómo planean enfrentar ese reto, que es más difícil. Gracias. A ver, de repente, al igual que tú, yo entré a Prolima y Juan Manuel es mi amigo a raíz de que yo entré a Prolima. Y yo le decía, sí, todo bien, todo bonito. Y sí, pues todo bien, todo bonito. Pero sin embargo, te das cuenta de que a veces el problema no son los planes,
ni es el documento, el problema somos las personas. Yo he tenido reuniones con los señores que viven en barrios altos y que yo les decía, señores, ustedes viven ahí, ¿es su inmueble? ¿Ustedes son los propietarios? No, no son los propietarios. O sea, no han pagado por vivir ahí. ¿Por qué no han hecho algo por mantener el inmueble? Porque no somos los propietarios, pero viven ahí. Entonces, es como que, es como tu cuarto, o no sé si vivirás sola o con tus papás, o no sé. Ellos te dan tu cuarto para que tú estés. Y si ves que tu pared se te está cayendo, se te está mal pintando, no vas a ir, papá, arréglame mi cuarto porque se me está cayendo. No, lo lógico es de que yo vivo ahí y yo lo arreglo, o yo le doy el mantenimiento. Esa es la lógica, pero las personas no. Hay algunas personas, porque no se puede generalizar, hay algunas personas que lo que hacen es, sí, yo vivo aquí, pero la beneficencia es el propietario, y si se me está cayendo la pared, que venga la beneficencia. ¿Cuál es la lógica? Entonces, te comento, es cuestión de personas. Con respecto a lo del transporte, sí, el Centro Histórico de Lima tiene planteado un programa de peatonalización, el cual, no sé si decir gracias a la pandemia, pero por la pandemia se tuvo que agilizar las cosas en el cual, y poner y hacer los accesos de las bicicletas y lo de los carriles. Si bien es cierto, en un principio la gente se puede quejar, pero posteriormente vas a ver el beneficio. Vas a ver un beneficio que lo ves en las grandes ciudades. Cuando tú vas sin ir muy lejos, te vas a Uruguay, Uruguay, todo el centro de Uruguay lo conoces en bicicleta o caminando. No hay más opción. Los automóviles te dejan a 2, 3 cuadras del centro de Uruguay, porque todo Uruguay está peatonalizado. Incluso se venden paquetes de viaje de Conoce Uruguay en bicicleta. Entonces, lo que se está proponiendo no es nada descabellado ni nada que, que no se haya hecho en otras partes del mundo, ni nada a lo que la gente no se pueda condicionar. El problema muchas veces somos las personas, porque queremos que el carro nos deje en la puerta de la oficina, porque no queremos caminar, ay, porque caminar 2 cuadras me cansa, porque subo. Entonces, pero hay que ver los beneficios de todo esto. Vas a tener una ciudad más ordenada, vas a tener una ciudad más limpia, vas a tener una ciudad con mayor sostenibilidad, con menor gases tóxicos. No es bonito llegar a Lima y encontrarse con una nube gris que cubre el cercado de Lima. Sería más bonito caminar por Lima y poder ver las fachadas de los inmuebles bien puestos, bien pintados, los brazos adosados, cosas que de repente no las disfrutas si es que vas en un automóvil. Y te aseguro, date un tiempo, de repente es un documento muy extenso, te digo yo, son 5.000 hojas, pero date un tiempo y lee las partes más interesantes y te vas a dar cuenta de que en realidad son cosas que sí se pueden hacer, que sí se han logrado en todo el mundo, si no es cuestión de personas. Nada más. Sí, muchas gracias. Justamente eso es lo que yo le mencionaba, que era más cuestión de que la gente no lo va a entender, ¿no? O sea, yo obviamente sí lo entiendo porque claro que hemos revisado porque el profesor nos ha dejado, pero me refiero a que las personas muchas veces están desinformadas y muchas veces por la misma necesidad, ¿no? De querer, por ejemplo, la informalidad, de querer vender y querer abarrotar todo eso, no entiende que eso puede generar más caos, ¿no? Entonces, justamente igual, gracias por dejarlo claro y voy a tratar de revisar todo. Gracias. Y también tal vez en espacios como este en el que va habiendo alguna conversación entre ProLima y la universidad o ProLima y Sí, alumnos, gente, también en realidad, hay una posibilidad de socializar lo que está haciendo ProLima, ¿no? claro, en realidad, bueno, a mí me gustaría complementar lo dicho por Milagritos, en el sentido que, eh, digamos, el documento que elaboramos nosotros es un documento que en realidad fue fruto de, contra lo que, o sea, es un documento que como todo acto de una gestión municipal o todo acto, entre comillas, político, genera
naturalmente opiniones encontradas, ¿no? Y, y nosotros hemos recibido todo tipo de, de opinión, y justamente una de las críticas que a mí me parece un poco injusta que se hace al documento, porque usualmente se ha hecho de forma malintencionada por parte de gente con intereses políticos que en realidad nosotros conocemos muy bien y que estaría de más comentar aquí. Es este tema de que el plan y el reglamento no piensan en las personas, solo piensan en dejar bonito todo, ¿no? Que el plan no contempla temas como vivienda, ¿no? O renovación urbana, ¿no? Y es más, bueno, la persona que vio el tema de vivienda en el plan es también amiga mía, amiga de Milagritos, y siempre le hacemos la broma y el chiste diciéndole, tú no trabajaste nada, porque no existe nada de lo que has hecho. Y el punto es de que en realidad es todo lo contrario. El documento tiene una sección de ornato grande, pero la parte de vivienda y de movilidad es 2 veces de lo que puede hacer esa sección. Y lo es porque en realidad no se puede pensar en solucionar los problemas del centro histórico si no se aborda el tema de la vivienda en el centro histórico y el tema de los problemas de habitabilidad en el centro histórico. Una de las medidas que justamente nosotros estamos tomando es, tal como lo mencionó Milagritos, el trabajo intergerencial para cambiar o para hacer la ley complementaria. Estamos manejando la ruta para cambiar la 29415, porque justamente nosotros lo que queremos hacer es apoyar a las poblaciones vulnerables que viven en el centro histórico, en darles una mayor calidad de vida a través de una ley de renovación urbana que sea apropiada, porque en realidad también tener en cuenta que nosotros somos el actor municipal, pero hay aspectos que dependen del gobierno nacional, ¿no? Que en realidad no tiene mucho interés en la zona, la verdad. Otro tema también es de que independientemente de eso, nosotros hemos iniciado y tenemos también gracias al plan eh, un conjunto de acciones dedicadas únicamente, que no tienen nada de ornato, sino que están únicamente dedicadas al mejoramiento del entorno habitacional. Es más, el programa se llama así, Programa de Mejoramiento del Entorno Habitacional, que es un programa que realiza la Municipalidad de Lima en varias quintas, que se hace dos temas principales para resaltar. El primero es la limpieza de todas sus áreas comunes, ¿no? Y el segundo, y ese es un tema que para nosotros es muy importante y es la principal razón por la, tal como lo mencionó Milagritos, por la cual nosotros hacemos estas, entre comillas, recuperaciones de fachadas, que en realidad prefiero llamarlas recuperaciones parciales, porque no es solo que estamos pintando la fachadita, sino que prácticamente estamos interviniendo toda la primera crujía, que es, digamos, todo el primer bloque estructural del inmueble, que es el tema de seguridad, ¿no? En quintas, es decir, en espacios muy tuburizados, nosotros no solo estamos interviniendo la fachada, sino estamos realizando apuntalamientos y acciones preventivas, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar la seguridad y la vida de las personas, ¿no? Porque para nosotros eso es lo más importante. O sea, nosotros, como digo, ¿no? Es una de las críticas más comunes que se nos ha hecho. Y recuerdo que nosotros siempre decíamos, pero bueno, lee el documento. Y nos decían como que, ¿por qué nos estás mandando a leer el documento? ¿No? El documento fue fruto de también hubo un periodo de consulta ciudadana que, que, que duró varios meses en realidad y que estuvimos durante varios meses dialogando con las personas, ¿no? Con los vecinos, con todo. Y en realidad yo creo que uno de los mitos más grandes que hay con relación al centro histórico y los habitantes del centro histórico, y eso es algo que, que mucha gente utiliza básicamente para su beneficio, ¿no?
cada grupo, es pensar en los habitantes del centro histórico como algo monolítico, ¿no? Es como que solo hay un tipo de habitante, solo hay un habitante de Barrios Altos, ¿no? O como decían algunos críticos de nosotros, decían, todos los habitantes de Barrios Altos están en contra de ustedes, y es como que eh, solo mencionaré una anécdota en una de las reuniones que nosotros tuvimos no en Barrios Altos, pero sí en Añoli, que es que es un asentamiento humano que está al borde del río, frente a Línea Amarilla. Nosotros fuimos, ¿no? Y estuvimos en un cabildo abierto con todas las personas, muchas de las cuales fueron bastante agresivas, pero todo bien. Y naturalmente, ¿no? En ese momento en el cabildo hablaban tres personas que eran las que más gritaban y eran las que más decían todo. Cuando termina la reunión, se nos acerca un señor y nos dice, hola, yo no estoy de acuerdo con lo que han dicho, yo en realidad tengo este problema y quiero que me ayuden con esto. Luego se acercó otra señora a decirnos, hola, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que les acaba de decir ese señor que se les acercó, pero tampoco con lo que han dicho los que acaban de gritar en la asamblea. Yo tengo este problema, vengan acá conmigo. Entonces, hay en realidad muchos habitantes y muchos distintos tipos de personas en el centro que, que tienen aspiraciones e ideas distintas sobre las cosas, ¿no? Nosotros eh, hacemos con toda sinceridad el mayor de nuestros esfuerzos por trabajar por todos ellos. Eh, nos interesa el ornato, sí, nos interesa el ornato. O sea, ¿por qué? Porque parte de mantener un centro histórico es mantener el ornato. Y dicho sea de paso, no se trata del turismo únicamente, en realidad el turismo es una parte de, pero lo principal para Lima en el centro histórico es la relación entre el habitante de Lima y su centro histórico. Eso sí, eso también me parece importante resaltar. Y que sí, o sea, nosotros trabajamos para todos, hacemos el mayor esfuerzo posible para poder, eh, para poder dar el mayor beneficio a todos. Hay distintos tipos de vecinos, hay algunos que son como los que mencionó Milagritos, pero incluso a ellos nosotros hacemos lo mejor posible para darles todo el apoyo, ¿no? Ujú, Eh, y bueno, sí. ujú. Ok, ok. Gracias, Juan Manuel, gracias por las explicaciones. Estamos un poquito sobre la hora, pero les pido unos minutos adicionales para Carlos, que pueda hacer la pregunta y creo que con eso ya podemos ir cerrando. Sí, buenas noches, gracias por el tiempo. Es una pregunta un poco rápida también, o bueno, un par de preguntas un poco rápidas. Primero quería saber cómo es el plan que tienen en Barrios Altos, porque Barrios Altos también es una zona que muchas personas no se atreven a entrar porque lo ven como como una zona muy peligrosa o como que no sé, no es bien vista. Entonces, ¿cuál es el plan que existe hacia Barrios Altos? Y segundo, el plan de ProLima con los inmuebles, ¿qué se le va a hacer? Porque una cosa puede ser, o sea, recuperar todo como ustedes dicen, el ornato, pero otra cosa también es darle uso, ¿no? Darle un uso constante a esos bienes para que también se mantengan con el tiempo. Porque se puede hacer ahora algo, pero eso no puede durar hasta dentro de, no sé, de 10, 20, 30 años a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el plan para que esos bienes también se mantengan a futuro y que también, cuál es el uso que se le va a dar? A ver, Carlos, vamos a arrancar de las normas generales. ¿Qué nos dicen las normas generales? Cada propietario vela por su inmueble. Yo, Municipalidad Metropolitana de Lima, eh, no puedo, lo máximo que puedo ir es tocarte la puerta y decirte, por favor, Carlos, arregla tu inmueble, te voy a multar. Pero Carlos es el que debe de arreglar su inmueble. Las normas te lo dicen, es el propietario. Para eso eres propietario, es el conductor. Y si tú no estás ahí, bueno, a quien se lo arriendas. Y si lo abandonaste, bueno, el que posee. Y si es que no hay poseedor, el que mora. Bueno, y si es que no hay el que mora, el que va a dormir, no sé.
pero cada uno es justamente el derecho de propiedad es ese. Es parte de tus obligaciones como propietario. Debes de acordarte que el propietario reivindica, vende, puede usufructuar, puede entregarlo en garantía y como obligación tiene el mantenimiento de su inmueble. Entonces, la municipalidad sí, da la mano, te da la mano así como dice Juan Manuel. Todos estamos velando por el ornato y porque Lima se vea bien como centro histórico que abarca barrios altos. Pero depende de ti como propietario de seguir cautelando que tu inmueble no se venga menos. Porque como ya lo expliqué, el hecho de que nosotros como Estado invirtamos dinero en determinados inmuebles va en contra de una ley. Sin embargo, lo hacemos bajo la excusa de que no, de que acá tiene que mantenerse el ornato, acá tiene que mantenerse por el paisaje urbano monumental, porque si se mejora esto se va a incrementar. Pero cada uno es dueño de su propiedad. Y lo máximo que puede hacer cualquier municipalidad acá es decirte, arregla tu inmueble, mantén tu inmueble, de lo contrario te voy a multar. Con aquellos propietarios que estamos haciendo de alguna manera como interviniendo en el inmueble, sí estamos firmando un documento en el cual comprométanse. De repente es un documento que se lo va a llevar el viento, sí, o algo que se va a perder, pero les estamos pidiendo, comprométanse, ya nosotros les vamos a dar esta ayuda, los vamos a ayudar por esta vez, pero ustedes comprométanse, ayúdennos a que su casa se vea bonita, ayúdennos a que donde ustedes están viviendo se vea bonito, que esto sea un mejor lugar para vivir, para ejercer actos de comercio, donde la gente diga, oye, ¿a dónde vas? Sí, vamos a tonear. ¿A dónde? Al centro histórico, pues, ¿no? Sí, ahí hay buenos restaurantes, ahí sí se puede caminar, es un lugar seguro, es un lugar atractivo, es un lugar bonito. Eso es lo que se busca con el plan. Y es lo que se busca para Barrios Altos, porque está dentro del centro histórico de Lima. Para Barrios Altos se busca de que presente una mejora, de que ya no digas, voy a ir a Barrios Altos, no vayas con nada porque te puede pasar algo. Eliminar ese estigma y crear, como dijo Juan Manuel en la exposición, crear los módulos de flagrancia, evitar reducir a lo que se pueda que los actos delincuenciales. Entonces, sí tenemos un plan, sí el plan contempla Barrios Altos, sí queremos que Barrios Altos salga de ese estigma que se le ha creado y que le han creado una burbuja de que no vayas a Barrios Altos, porque Barrios Altos tiene lugares, tiene unas iglesias preciosas, que de repente muchos no los conocen, tiene unas casonas bonitas que se están viniendo a menos justamente por eso. Entonces, el plan incluye a Barrios Altos. ¿Y qué se busca con esto? Es de que el centro histórico vuelva a surgir, vuelva a salir adelante con el compromiso de los habitantes. Y que los habitantes no solamente son aquellos que tienen su propiedad y la arriendan para determinado bien inmueble, para ejercer un acto de comercio arrendando el inmueble, no. Sino de que todos los limeños nos sintamos identificados con ese lugar y podamos acudir y decir, oye, me voy al centro de Lima, ahí hay un lugar bien chévere para ir a almorzar, ya, y no vayamos con el temor de que no, ahí nada más es para ir a mesa redonda a comprar piñatas o para determinados actos de comercio. No, estamos buscando que sea un lugar, como dicen los arquitectos, un lugar vivo, un lugar donde tú puedas vivir, salir, donde puedas encontrar todo las 24 horas del día y sin temor. Eso es lo que estamos buscando con el plan y el plan abarca Barrios Altos. Entonces, todo es cuestión de que todos como limeños y como peruanos nos identifiquemos y que veamos que nuestro centro histórico es un lugar bueno, bonito para poder desenvolvernos. A mí me gustaría complementar el hecho, sobre todo por el comentario que estoy leyendo, de que dice que se vea bonita fuera de la casa, más no dentro. No es así. Yo entiendo que ese es el mensaje que dan muchos grupos políticos sobre el documento. Les recomiendo que lo lean. Y justamente en realidad el plan lo que busca es
todo lo contrario, busca una recuperación integral del centro histórico. Las intervenciones directas por medio de la inversión pública no son las únicas que hace la municipalidad, sino hay intervenciones como, por ejemplo, el programa de mejoramiento del entorno habitacional que estoy diciendo y el programa de apuntalamiento preventivo, que lo que buscan es mejorar el entorno de la vida de las personas para que pueda vivir bien. Lo que sí, y ahí ahondando un poco en lo que dice Milagritos, nosotros también siempre hacemos énfasis. A ver, Angélica, a ver, hay muchas páginas de los mismos habitantes de Barrios Altos donde muestran sus quintas o callejones solo pintados por fuera. Bueno, sí, es verdad, pero mira, ¿cuántos habitantes tiene Barrios Altos? ¿Tú sabes? No exactamente, pero por mi experiencia de vida allí y también por los vecinos, más o menos trato de entender esa situación, ¿no? Y por lo mismo que he podido visitar los inmuebles. Ya, bueno. Mira, eso es un tema que tiende a politizarse bastante, porque hay muchísima politización ahí, por desgracia, en organizaciones vecinales, entre otros, que ni siquiera son organizaciones vecinales reales, porque ni siquiera tienen dirigentes electos, de que en realidad no, o sea, mira, nosotros hemos recuperado algunas fachadas, sí, pero, por ejemplo, en la mayoría de fachadas que nosotros hemos recuperado hemos estabilizado la estructura, es decir, de que cuando esa gente salga de un terremoto, no les caiga la casa encima cuando están saliendo. Y no solo eso, sino que también nosotros buscamos darles todo tipo de apoyos. Ahora durante la pandemia sí, el programa de mejoramiento del entorno habitacional no ha podido desarrollarse, no ha podido continuar, pero nosotros hemos intervenido en 21 quintas a principios de este año en las que hemos liberado las zonas, las áreas comunes, hemos hecho apuntalamientos, hemos hecho una numerosa cantidad de apuntalamientos en todo el centro histórico, justamente para mejorar la seguridad de las personas, ¿no? Concretamente hemos realizado más de 100, o sea, hemos intervenido en más de 100 inmuebles en gestión de riesgo de desastre, que es una intervención interior, ¿no? No es una intervención exterior, o sea, desde fuera, en la mayoría de casos ni siquiera te vas a dar cuenta que se ha apuntalado, pero hemos apuntalado áreas comunes para que justamente haya seguridad para las personas, porque esa es una de las cosas que a nosotros más nos importa, la seguridad de las personas, la calidad de vida de las personas nos importa y mucho, ¿no? Sin embargo, ahondando en lo que dice Milagritos, llega el momento en el que uno como Estado, por desgracia, porque por nosotros haríamos más, pero por desgracia ya no podemos hacer más. Yo puedo, y como dijo Milagritos, tienes que buscarle la quinta pata al gato para poder hacer algo, dicho sea de paso, porque en el marco normativo en el que vivimos en el Perú, o sea, que tú decidas intervenir la vivienda de un particular que no es propiedad estatal y que no tiene, ni siquiera es, en muchos casos ni siquiera es monumento, es bien complicado. Tienes que buscar un argumento, si no te denuncian por malversar fondos, por estar beneficiando indebidamente al propietario de ese inmueble. Entonces, pero llega el momento en el que nuestro alcance como municipalidad llega a, sí, mejorar el ornato, dar seguridad hasta el interior del inmueble, argumentando que es para protección de la vida y la salud de las personas, dando un marco normativo que garantice seguridad, promoviendo la renovación urbana mediante la modificación de la norma 29415, pero llega el momento en el que, por desgracia, ya no podemos hacer más y ahí viene la responsabilidad individual de los propietarios. ¿No? Ya ahí excede la capacidad del Estado, y no solo en el Perú, sino en cualquier lugar, creo yo, cuando ya llegamos a ciertos problemas que van más allá de lo que la municipalidad
puede hacer. O sea, la Municipalidad de Lima no puede, porque realmente no puede, ir a una quinta y reconstruirle la casa a las personas, y porque no puede hacerlo. Por desgracia es así, no podemos. Lo que hacemos es, como digo, con el programa de mejoramiento del entorno habitacional llegamos hasta apuntalar, limpiar. Hemos incluso coordinamos con Sedapal y con Enel y Luz del Sur, con quienes tenemos una relación muy cercana, de arreglar las conexiones comunes, ¿no? Eh, Coordinamos con actores privados también para velar que se hagan, que se tomen acciones, pero la acción de un gobierno local, especialmente, tiene un límite, ¿no? Parte de lo que nosotros hacemos también ahora es promoción de la inversión privada en algunos de estos predios. Sin embargo, esa promoción de la inversión privada también es difícil, porque uno, no es rentable, y dos, en caso se vuelva rentable, pues correr el riesgo de justamente votar de ese sitio a las personas a las que supuestamente quieres ayudar. Entonces, es un problema muy complejo, ¿no? Que no solo implica la intervención del Estado, o sea, por desgracia es así, o sea, el Estado y la municipalidad no va a solucionar todo. Créeme que nosotros estamos haciendo un trabajo bastante esforzado por ello. Todo es mejorable, todas las críticas son bienvenidas. Nosotros atendemos vecinos todos los días, nosotros recibimos quejas de vecinos todos los días. Eh, Nosotros somos plenamente conscientes del problema de tugurización que hay, y justamente por eso es de que, y como mencioné, estamos haciendo tanto énfasis en lograr una modificatoria de la 29415 para poder justamente tomar mayor cantidad de acciones. Pero también creo que es importante, y me parece o sea, me parece muy importante reflexionar sobre la responsabilidad individual eh, del, de los habitantes de un predio, ¿no? Eh, Porque hay muchos tipos, o sea, como lo que yo digo, o sea, no existe como que el habitante de Barrios Altos, el habitante de Monserrate, el habitante del centro histórico. En realidad son muchos grupos que tienen intereses muy distintos. Y en realidad nosotros los escuchamos a todos, y es increíble a veces incluso cómo chocan a veces entre ellos. Entonces, insisto, nosotros estaríamos realmente muy felices si pudiéramos llegar a toda no sé, pues por darte un ejemplo, al buque. Nosotros nos morimos por entrar al buque, reconstruirlo y ponerlo lindo. Y no solo lindo, sino que se vuelva un lugar donde se le pueda dar vivienda a cientos de personas. O sea, para mí yo diría, sí, voy a hacer eso, pero no puedo. No se puede. Sí. Y creo que Las leyes son así. en efecto, y una cosa que agregaría para también ir cerrando es que no solo, digamos, no solo hay una necesidad de hay una interacción o una colaboración con el propietario o con una asociación de vecinos, ¿no? Y no solo de parte del rol de la municipalidad, sino que, y creo que en eso es el valor del trabajo que hacen ustedes, el manejar o el navegar las complicaciones del sistema burocrático o las limitaciones que tiene el planificar. Eso es parte de lo que creo que a mí me parece tremendo el trabajo que hace ProLima, y que, por cierto, además, un poco hablando desde la experiencia de la planificación, pero en el resto de Lima, que no es tan difícil que en el caso, por ejemplo, de Lima, tiene un plan o un intento de plan que no se llegó a aprobar, ¿no? Mientras que en el caso de ProLima, de algún modo, se ha podido aprobar un plan, se ha logrado socializar el plan, se está poniendo en ejecución, ¿no? Entonces creo que más allá de seguramente muchas cosas que todos quisiéramos mejorar, creo que hay un valor bien interesante del trabajo que se viene haciendo, así que sí, o sea, yo creo que ahí hay algo realmente que aplaudir y que felicitar, y que aprender también para ver qué es lo que se puede ir mejorando. Así que, bueno, ahí ya no quiero quitarles más tiempo porque nos hemos pasado un poco, pero José nuevamente Carlos, gracias. discúlpame, Sí, antes de que termines y nos despidas, no quería dejar de contestar a Nino. No dice, con respecto a la plazuela y la iglesia de San Francisco, dado que ha transcurrido un tiempo
bastante largo de posesión, la prescripción adquisitiva de dominio se podría aplicar en este caso para denominarlos como propietarios. La respuesta es no. Los bienes públicos son imprescriptibles, inembargables e inalienables. Eso es todo, Juan Carlos. José Carlos, quería dejarlo en claro para no dejar nada al aire. Y justo un tema que justo esta semana hemos visto, prescripción adquisitiva y Ay, bienes. para aclararlo. Perfecto, gracias, Milagritos. Y por cierto, bueno, primero que todo, unos aplausos virtuales a ustedes. Gracias por habernos acompañado y por la exposición. En verdad ha estado bien interesante y bien interesante también la discusión. Y les voy a tratar de comprometerles para ver si es que al final del ciclo, después de que los alumnos terminen sus informes, podamos tener quizás una conversación adicional sobre lo que los alumnos han encontrado. Les he pedido no solamente revisar las cuestiones legales, sino por ahí, aunque no seamos expertos en eso, mandarse con algunas propuestas, con algunas ideas, y seguro algunas de las cosas que se han conversado ahora puedan venir también ahí en una conversación al final del ciclo como una suerte de discusión final, así que para eso seguro que les voy a estar molestando también. Así que eso nada más. Gracias nuevamente, Milagritos y Juan Manuel. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la atención, gracias José Carlos por la invitación. Nos estamos viendo. Muy amables. Gracias. Ya nos vemos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Ya nos vemos entonces.